Llévatela con su maldita sangre y el bastardo que lleva en el vientre. No sirve para nada aquí. Al menos contigo puede ser útil. Puede acompañarte a mendigar por las calles. Es tan inútil como su difunta madre. Como su difunta madre, es una niña maldita. Esas fueron las palabras crueles que escaparon de los labios de Esperanza Morales, la madrastra de Isabella. A sus apenas 14 años, Isabella se encontraba embarazada de 8 meses, sin saber quién era el padre de la criatura que llevaba en su vientre. El escándalo había sacudido a toda la pequeña comunidad de San Rafael, un pueblo olvidado en las montañas de Colombia. Isabella nunca pensó que llegaría este día. Nunca imaginó que sería expulsada de la casa de su difunto padre como si fuera basura y entregada en matrimonio a un hombre sin hogar de la manera más humillante posible. A pesar de sus lágrimas y súplicas, nadie la protegió. Nadie dijo que esto estaba mal. Los vecinos solo se quedaron parados frente a sus casas, algunos riéndose y burlándose de ella. Casada con un extraño de 8 meses de embarazo, el embarazo había traído vergüenza y humillación. A los 14 años, veía su vida desvanecerse ante sus ojos, y en ese momento, toda esperanza y sueño que había tenido terminó, o eso pensaba. 8 meses antes, era las 10 de la noche. Isabella ya estaba profundamente dormida y la comunidad había adoptado su color más oscuro del día. Su madrastra, Esperanza, de repente la despertó bruscamente y le dio dinero para comprar fósforos que se usarían al día siguiente. A pesar de su protesta de que era muy tarde, Esperanza le dio una bofetada y la echó al peligro para hacer los mandados. Mientras caminaba a unos minutos de su casa, de repente sintió que una mano la agarraba, le tapaba la boca y la arrastraba. Lo que pasó después, ella no lo sabe. Solo despertó para verse dentro del monte a la mañana siguiente. Su ropa estaba desgarrada y tenía mucho dolor. Apenas podía recordar lo que pasó. Todo lo que recordaba era que una mano la agarró en su camino la noche anterior, pero cuando se revisó cuidadosamente, descubrió que había sido abusada. Llegó a casa llorando, pero inmediatamente su madrastra la vio y le dio una bofetada que la hizo colapsar al suelo. «Niña inútil, te envié a hacer un mandado y tienes las agallas de huir con un hombre, regresando esta mañana con lágrimas falsas y ropa desgarrada». La golpeó más, sin permitirle expresarse. Su padre, el señor Miguel Herrera, estaba trabajando en un sitio de construcción muy al norte y no regresaría en meses. No tenía idea de lo que estaba pasando. Isabella sabía que no vendría ayuda de ninguna parte y tuvo que soportar el dolor hasta que su cuerpo colapsó. Pero unos meses después pasó lo impensable. Isabella comenzó a tener náuseas y a dormir demasiado fácilmente. Y cuando su madrastra se dio cuenta, la arrastró al hospital y le dijeron que la niña estaba embarazada. Fue golpeada desde el hospital hasta que llegaron a la casa, y rápidamente reunió a los vecinos para decirles: «Miren a esta pequeña mocosa. Igual que su difunta madre, está embarazada y ni siquiera sabe quién es el responsable. Pero no va a deshonrar más a esta familia. Definitivamente la daré en matrimonio. Encontraré a uno de estos vagabundos y se la daré. Al menos podría ser útil para tal hombre. Pueden andar pidiendo limosna». Isabella supo ese día que su infancia había terminado y toda esperanza que le quedaba había sido destrozada. Todas las noches oraba en secreto para que su padre regresara al menos para salvarla, pero nunca lo hizo. Estaba en el lejano norte para un proyecto de construcción y como no tenía teléfono móvil, no podía hablar con él. Pero Isabella aún recordaba cómo murió su madre. Su difunta madre, Carmen, era la segunda esposa del señor Miguel. Isabella apenas tenía 10 años cuando oyó que su madrastra envenenó la comida de su madre y su madre murió por la intoxicación alimentaria. Esa mañana despertó llorando, rogándole a su madre que no comiera más la comida de Esperanza. Pero su madre, una mujer tranquila, creyó que Isabella solo estaba siendo una niña. Y esa mañana, después de comer la comida que le dio Esperanza, Isabella regresó para ver a su madre rodando en el suelo con una sustancia blanca que se formaba y señaló la comida gritando: «Esperanza me dio la comida. Me advertiste. Me advertiste». Y murió al instante. Ese fue el comienzo de sus desgracias. Esperanza sabía que ella sabía que era la que mató a su madre y había estado tratando de deshacerse de ella también, y este embarazo era una oportunidad para enviarla lejos. Ahora Esperanza estaba muy embarazada con 8 meses. Una mañana temprano, Isabella estaba acostada acurrucada en el suelo de concreto frío de la sala de estar, una estera delgada apenas separándola del frío del suelo. Su cuerpo se sentía pesado por el agotamiento, tanto física como emocionalmente.
Escuchó un golpe en la puerta. Podía sentir su corazón latiendo en su pecho, la incertidumbre de su futuro se cernía sobre ella como una nube oscura. Y entonces la puerta se abrió de par en par con un chirrido agudo. Una figura se paró en la entrada. Su madrastra Esperanza. Su rostro era una máscara de ira y crueldad. Sus ojos se estrecharon mientras irrumpía en la habitación. La levantó bruscamente de la pequeña estera en la que dormía en la pequeña sala de estar. Sal. Hoy es tu boda. Encontré a un vagabundo para que te lleve y deje de avergonzar a esta familia. El corazón de Isabella se hundió. Había estado esperando esto. Después de todo, su vida había sido una serie de eventos crueles orquestados por esta mujer, pero nunca imaginó que llegaría a esto. Su propia madrastra, la que se suponía que debía cuidarla, estaba a punto de enviarla lejos, de botarla como basura. Rápidamente reunió a algunos vecinos como ella. Y a pesar de su llanto y protesta, la entregó al extraño, un hombre que nunca conoció y no sabe dónde vive, y le dijo que se la llevara y nunca regresara. Su madrastra sostenía un pequeño bulto de sus pertenencias descuidadamente tirado en una bolsa vieja y andrajosa. Esperanza la empujó en las manos de Isabella con una fuerza que la hizo tropezar hacia atrás. «Toma tu linaje maldito y el bastardo que llevas en ese vientre y lárgate», escupió Esperanza, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Ya no eres bienvenida aquí. Ve a buscar otro lugar donde pudrirte como lo hizo tu difunta madre. Inútil, igual que ella». La visión de Isabella se nubló con lágrimas. Nunca se había sentido tan sola, tan abandonada. Isabella no podía obligarse a hablar. Su garganta estaba apretada con el peso de las palabras que no podía decir, las súplicas que cayeron en oídos sordos. Siempre había sido la que soportaba el dolor en silencio. Ahora ese silencio sería su único compañero mientras era expulsada del único hogar que había conocido. Con una risa cruel, Esperanza la empujó hacia la puerta. «Vamos, ve con ese hombre inútil con el que has sido emparejada, un mendigo sin hogar que te acogerá. Al menos serás útil para él. Pueden ir a pedir limosna juntos, igual que la niña inútil que eres». El corazón de Isabella se hizo pedazos cuando salió por la puerta. El aire matutino la golpeó con la punzada de la realidad. Tenía 14 años, estaba muy embarazada y ahora estaba casada con un hombre sin hogar. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero rápidamente se la limpió. No tenía a nadie, nadie que la ayudara, nadie que la protegiera del mundo cruel que parecía empeñado en destruirla. «Aquí», dijo Esperanza empujándola hacia él. «Tu nuevo esposo». La palabra se sintió extraña en los oídos de Isabella. Esposo. Era solo una niña. Apenas había comenzado a entender la vida, mucho menos el matrimonio, pero ahora estaba claro que su madrastra había tomado una decisión por ella y no había vuelta atrás. El hombre sin hogar que se presentó como Carlos no habló por un momento. Simplemente asintió, su expresión inescrutable. Isabella sintió una ola de miedo invadirla. ¿Quién era él? ¿Qué le pasaría ahora? Era un extraño para ella. Nunca lo había visto antes en su vida. Su ropa estaba andrajosa, su cabello desaliñado y su rostro estaba desgastado por las dificultades de la vida. Pero sus ojos, aunque cansados, tenían una chispa de algo. Isabella no podía decir si era bondad o lástima. Pero no podía permitirse importarle. Carlos le hizo señas para que lo siguiera, y aunque estaba aterrorizada, no tenía más opción que obedecer. Miró hacia atrás al pueblo, su hogar que nunca volvería a ver, y susurró una oración silenciosa. Mientras se alejaba arrastrando los pies con su nuevo esposo, sus pies arrastrándose en el camino polvoriento, podía escuchar la risa ahogada de los vecinos que se habían reunido afuera de sus casas. Algunos la señalaron, burlándose de ella. Otros simplemente miraron en silencio, sin estar dispuestos a levantar un dedo para ayudar. «Dios, no permitas que este sea el final de mi historia», murmuró entre dientes. «Cambia esto para bien. Deja que Esperanza se arrodille ante mí algún día». Siempre había sabido que el mundo era cruel, pero ahora se sentía como si le hubiera dado completamente la espalda. Caminaron durante lo que parecieron horas, su estómago pesado con el niño dentro de ella, su cuerpo dolorido por el agotamiento del día. Finalmente llegaron a las afueras del pueblo. Con eso, Isabella se alejó de la vida que había conocido, sin estar segura de a dónde iba o qué le deparaba el futuro. Isabella no podía evitar preguntarse a dónde la estaba llevando Carlos. La incertidumbre la golpeó, pero no podía preguntarle. ¿Qué podía decir? ¿A dónde me llevas? Parecía una pregunta que no tenía derecho a hacer. Pero entonces,
justo cuando pensó que podría colapsar por el agotamiento, Carlos se detuvo. «Ven», dijo suavemente, su voz apenas audible sobre el susurro de los árboles. «Ya casi llegamos». Isabella no hizo más preguntas. No tenía la energía para importarle. Lo que la esperara al final de este viaje, lo enfrentaría. No tenía opción. Finalmente llegaron a un pequeño claro e Isabella jadeó cuando vio lo que había ante ella, una camioneta negra elegante. El convoy estaba estacionado en el medio del claro. Varios hombres con trajes negros estaban parados junto a los vehículos. Sus posturas eran firmes y profesionales. Se movieron rápidamente, rodeando a Carlos con una precisión casi militar. Isabella se quedó paralizada, confundida y asustada. Carlos se volvió hacia ella, su rostro suavizándose por primera vez desde que habían dejado el pueblo. «No te preocupes, ahora estás a salvo», dijo. ¿A salvo? ¿Cómo podía estar a salvo? Estaba parada en medio de la nada, rodeada de extraños que actuaban como si supieran exactamente lo que estaba pasando. La mente de Isabella corrió con posibilidades. Ninguna de ellas buena. Uno de los hombres con trajes negros se acercó a Carlos, asintiendo respetuosamente. «Todo está listo, señor». Carlos asintió a cambio y se volvió hacia Isabella. «Ven, necesitamos subir al auto». Isabella dudó, el miedo retorciéndose en su pecho. «¿Qué está pasando? ¿A dónde me llevas?» Carlos la miró, su expresión calmada. «Solo confía en mí. Estoy aquí para ayudarte. Por favor, ven conmigo». La mente de Isabella era un torbellino de confusión. Pero por alguna razón, sintió que no tenía más opción que seguirlo. ¿Qué más podía hacer? Había sido abandonada por su madrastra, forzada a un matrimonio con un hombre que no conocía, y ahora estaba parada en medio de un bosque sin estar segura de lo que pasaría después. A regañadientes, siguió a Carlos hasta la camioneta. La puerta se abrió y uno de los hombres dentro le hizo señas para que entrara. Isabella subió al asiento trasero, su corazón latiendo en su pecho. Carlos se deslizó a su lado y el auto comenzó a moverse. Mientras conducían, Isabella no pudo evitar mirar a Carlos. Parecía tan calmado, tan sereno, mientras ella se estaba desmoronando por dentro. ¿Cómo podía estar tan seguro de todo? ¿Por qué parecía saber lo que estaba pasando? ¿Quién era él realmente? «Carlos», dijo, su voz temblando. «¿Quién eres?» Carlos se volvió hacia ella, sus ojos oscuros pero no crueles. «Te dije que estoy aquí para ayudarte. Soy Carlos Eduardo Mendoza, CEO de Mendoza Industries». Isabella parpadeó. ¿CEO? ¿Un CEO de una empresa? Nunca había imaginado que el hombre sin hogar que había sido enviado para casarse con ella podía ser alguien importante. Pero ahora, escuchando la verdad de sus labios, solo la confundió más. «¿Por qué? ¿Por qué fingiste ser un vagabundo?», preguntó. Carlos suspiró, su expresión volviéndose seria. «Porque sabía que tu madrastra no habría aceptado ayudarte de otra manera. Ella no te veía como a una persona, solo como una carga. Pero vi tu historia, Isabella. Sabía por lo que estabas pasando. No podía quedarme parado y verte ser tratada así». La mente de Isabella giró. Había estado tan segura de que su vida había terminado, de que no tenía futuro. Pero ahora aquí estaba, sentada en una camioneta negra con un hombre que, a pesar de su apariencia inicial, parecía ser su salvador. Carlos continuó: «Escuché sobre ti de uno de mis conductores. Vino de tu pueblo y cuando me contó tu historia, supe que tenía que hacer algo. Así que organicé todo esto. Quería ayudarte a escapar de la crueldad de tu madrastra». Isabella no podía creerlo. Después de todo por lo que había pasado, después de la humillación, el rechazo y el dolor, alguien finalmente le estaba ofreciendo una tabla de salvación. Carlos la miró de nuevo, su voz suavizándose. «No mereces lo que te ha pasado, y me aseguraré de que seas cuidada. Te lo prometo». Isabella se recostó en su asiento, su cabeza dando vueltas. No sabía qué creer más. ¿Era esto algún tipo de truco? ¿Estaba siendo usada o era Carlos realmente alguien que quería ayudarla? El auto continuó acelerando por el camino sin pavimentar. Isabella no pudo evitar preguntarse qué la esperaba al final de este viaje. ¿Sería este hombre realmente el que cambiaría su vida o sería simplemente otro capítulo en su historia ya trágica? El auto giró en una carretera serpenteante y mientras conducían más profundamente, los pensamientos de Isabella fueron interrumpidos por una repentina comprensión. No sabía lo que vendría después, pero una cosa era cierta. Su vida acababa de tomar un giro inesperado.
El auto siguió conduciendo durante el día y con cada milla que pasaba, la incertidumbre de Isabella creció. Siguió mirando a Carlos, sentado a su lado, pero aún no podía comprender completamente quién era o qué realmente quería de ella. Era amable, seguro, pero había aprendido de la manera difícil a no confiar en la amabilidad. Había confiado en las falsas promesas de su madrastra una vez antes, y eso la había llevado a esta pesadilla. ¿Qué tal si Carlos era solo otra persona jugando algún juego cruel? ¿A dónde vamos? La voz de Isabella tembló, rompiendo el silencio en el auto. Carlos se volvió hacia ella, su mirada firme y calmada. Vamos a un lugar donde estarás a salvo. Has pasado por suficiente y no dejaré que te pase nada malo. Solo necesito que confíes en mí. ¿Confiar en ti? Isabella susurró, una risa amarga escapando de sus labios. ¿Cómo puedo confiar en alguien más? Todos los que se supone que deben cuidarme me han abandonado. Mi madrastra, mi padre, incluso mi propia madre murió y me dejó sola para sufrir. Nadie nunca se ha preocupado. ¿Por qué debería creerte? La expresión de Carlos se suavizó y por primera vez Isabella notó el cansancio en sus ojos. Porque no soy como ellos, Isabella. No quiero nada de ti. Solo quiero ayudarte. ¿Podía ser verdad? ¿Podía alguien realmente querer ayudarla sin esperar nada a cambio? ¿O era solo otra trampa? El auto hizo un giro brusco e Isabella fue sacudida de sus pensamientos. Llegaron a una gran propiedad cerrada en las afueras de Bogotá, rodeada de árboles altos y muros altos. Parecía algo salido de un sueño, demasiado grandioso para alguien como ella, alguien que había crecido en un pequeño pueblo con una vida de medios humildes. ¿Dónde estamos?, preguntó Isabella, su voz apenas por encima de un susurro. Carlos no respondió inmediatamente. En cambio, ralentizó el auto mientras se acercaban a la entrada. Las puertas se abrieron automáticamente, revelando un patio bellamente ajardinado con fuentes y esculturas salpicando los terrenos exuberantes. La casa en sí era enorme, con grandes ventanas de cristal que brillaban bajo la luz de la luna, reflejando la grandeza de una mansión. Parecía algo salido de un cuento de hadas, algo que nunca podría haber imaginado en sus sueños más salvajes. El auto se detuvo frente a la mansión y Carlos se volvió hacia ella. Bienvenida a mi hogar. Isabella solo podía mirar en estado de shock, su boca seca. ¿Esta es tu casa?, preguntó, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Pero cómo? Dijiste que eras un vagabundo. Carlos sonrió débilmente. No estaba mintiendo, pero necesitaba ganar tu confianza. Sé que todo esto parece extraño, pero la verdad es que he estado manteniendo un perfil bajo. La gente ha tratado de aprovecharse de mí antes, y he aprendido que a veces es mejor esconderse a plena vista. La mente de Isabella corrió. No sabía qué creer más. Esto era lo último que esperaba cuando se alejó de la casa de su padre, huyendo de la crueldad de su madrastra. Había pensado que estaba siendo desechada, descartada por todos los que amaba, solo para ser entregada a un extraño. Y ahora aquí estaba, parada frente a una mansión con un hombre que parecía estar escondiendo algún tipo de secreto. Carlos abrió la puerta y la llevó fuera del auto. Ven, déjame mostrarte el interior. Isabella dudó por un momento, pero algo en la voz de Carlos la instó a seguir. Tal vez no tenía que entender todo de inmediato. Tal vez no tenía que saber todas las respuestas. El interior de la casa era aún más impresionante. Los pisos eran de mármol pulido y las paredes estaban forradas con hermosas obras de arte. El aire olía débilmente a jazmín y música suave sonaba de fondo. Todo estaba impecable, como algo salido de una revista. Isabella apenas podía creer que esto fuera real. Se sintió fuera de lugar, como si no perteneciera a un lugar tan lujoso. Nunca había visto algo así en su vida. Carlos la llevó a una sala de estar cómoda y le hizo señas para que se sentara. Haré que te traigan comida. Debes tener hambre. Isabella no respondió inmediatamente. Solo se sentó allí, mirando las grandes ventanas que daban a los terrenos extensos. Su mente aún estaba en un torbellino de confusión. ¿Cómo podía ser esto real? ¿Cuál era la trampa? Mientras se sentaba en silencio, Carlos se movió a un escritorio cercano donde tomó su teléfono y comenzó a escribir algo. Se detuvo por un momento, luego se volvió hacia ella. He arreglado que un doctor te vea mañana, dijo. Necesitas cuidado adecuado, especialmente con tu embarazo. No quiero que te preocupes por nada. Estás a salvo aquí, Isabella, y me aseguraré de que no te pase nada malo de nuevo. Isabella asintió silenciosamente, tratando de procesar todo.
Quería creerle. Realmente lo hizo. Pero después de todo por lo que había pasado, era difícil imaginar que las cosas realmente pudieran mejorar. Mientras se sentaba allí, mirando la vasta habitación a su alrededor, pensó en su padre. Había estado fuera tanto tiempo, y no pudo evitar preguntarse si alguna vez regresaría. Pensó en su madre también, la madre que había sido envenenada por su madrastra, la mujer que le había causado tanto dolor. Mientras se sentaba allí, su mente volvió a cómo comenzó su dolor. Y ahora estaba dentro de una mansión donde ni siquiera sabía dónde estaba. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando un hombre entró a la habitación llevando una bandeja de comida. La puso frente a ella y el estómago de Isabella gruñó en respuesta. No había comido en horas, tal vez más. No se sentía hambrienta, pero sabía que necesitaba comer. Carlos se paró en la entrada, mirándola. Adelante, come. Necesitas cuidarte. Isabella miró la comida, pero su mente aún estaba en otra parte. Sabía que tenía que comer, pero sus pensamientos siguieron derivando de vuelta al pasado. El pasado del que no podía escapar, el pasado que la perseguía. Carlos vio la incertidumbre en sus ojos y caminó, sentándose frente a ella. Sé que es difícil, Isabella, pero quiero que entiendas algo. No estoy aquí para lastimarte. Todo lo que te ha pasado, quiero arreglarlo. Isabella lo miró, sus ojos llenos de confusión. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? Carlos hizo una pausa, sus ojos serios. Porque veo la fuerza en ti, Isabella. Has pasado por tanto y aún sigues en pie. Eso no es algo que vea todos los días. Mereces mejor de lo que te han dado, y me aseguraré de que lo obtengas. Por primera vez en mucho tiempo, Isabella sintió una chispa de esperanza. Era una esperanza frágil, una en la que apenas podía creer. Pero estaba allí. Tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes. Tal vez podría encontrar una manera de salir de este túnel oscuro e interminable. Pero mientras alcanzaba la comida en la bandeja, no pudo sacudirse la sensación de que su pasado nunca estaba realmente atrás. Estaba al acecho, esperando, y sin importar cuán lejos corriera, podría alcanzarla. En los días siguientes, Isabella comenzó a ir al hospital para el cuidado prenatal que Carlos había organizado para ella. Un mes después de dar a luz, se contrataron 2 niñeras para cuidarla a ella y a su bebé. Después de 8 meses, Isabella se inscribió de nuevo en la escuela mientras su hijo, al que llamó Sebastián, continuó creciendo. Isabella se había adaptado lentamente a su nueva vida. La mansión se había convertido en un hogar, Carlos se había convertido en una figura paternal protectora, y por primera vez en años, se sintió segura. Sebastián era su mundo, un bebé hermoso con grandes ojos oscuros que la miraban con amor incondicional. Ella había encontrado propósito en ser madre, y secretamente rezaba para que Sebastián fuera parte de su historia de redención. Pero la tragedia golpeó una noche cuando menos lo esperaba. Era medianoche cuando Isabella fue despertada por los llantos de Sebastián. Al principio pensó que era hambre, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El bebé estaba llorando de una manera que nunca había escuchado antes, un llanto desesperado y ahogado. Cuando corrió a su cuna, vio que Sebastián tenía dificultades para respirar, su pequeño rostro se había puesto azul. «Carlos, Carlos», gritó, su voz llena de pánico. Carlos irrumpió en la habitación, vio inmediatamente la situación y tomó al bebé en sus brazos. «Llama al conductor», ahora le gritó a uno de los empleados domésticos que había aparecido. «Vamos al hospital inmediatamente». El viaje al hospital fue el más largo de la vida de Isabella. Sostuvo a Sebastián contra su pecho, sintiendo como su pequeño cuerpo se debilitaba más con cada minuto que pasaba. Carlos conducía como un loco por las calles vacías de Bogotá, rezando en voz alta, algo que Isabella nunca lo había escuchado hacer. «Por favor, Sebastián, quédate conmigo», susurró Isabella, lágrimas cayendo sobre la cara de su hijo. «Mami está aquí. Todo va a estar bien». Pero cuando llegaron al hospital, ya era demasiado tarde. Los médicos trabajaron frenéticamente por más de 1 hora, pero el pequeño Sebastián había sufrido una falla respiratoria súbita. A las 3:47 de la madrugada, declararon que el bebé había muerto. Isabella se desplomó en el suelo del hospital. El dolor que sintió en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. Esto no era la crueldad de su madrastra o el abandono de su padre. Esto era la pérdida de la única cosa pura y buena que había tenido en su vida. Su hijo, su razón para vivir, se había ido.
Carlos la levantó del suelo y la llevó a una habitación privada, pero Isabella no respondía. Se quedó sentada, mirando al vacío, aferrando la pequeña manta de Sebastián. No lloró, no gritó, simplemente existía en un estado de shock absoluto. Los días que siguieron fueron una neblina. Carlos se encargó de todos los arreglos del funeral, invitó al padre de Isabella, quien había regresado finalmente de su trabajo en el norte, y organizó todo para que Isabella no tuviera que preocuparse por nada. Pero Isabella no participó en nada. Se había desconectado completamente del mundo. El funeral fue pequeño pero digno. Sebastián fue enterrado en el cementerio más hermoso de Bogotá, bajo un árbol de ceiba que ofrecía sombra eterna. Isabella se paró junto a la pequeña tumba, vestida de negro, sosteniendo una rosa blanca. No había dicho una palabra en días. Cuando regresaron a la mansión, Isabella subió directamente a su habitación y cerró la puerta. Carlos respetó su espacio, pero sabía que estaba preocupado. En los días siguientes, Isabella apenas comía, apenas dormía, y no hablaba con nadie. Una semana después del funeral, Carlos encontró a Isabella en su habitación, sentada en el borde de la cama con un cuchillo de cocina en sus manos. Estaba mirando la hoja con una expresión vacía, como si estuviera considerando algo terrible. Isabella, dijo Carlos suavemente, entrando a la habitación lentamente. Dame el cuchillo. Ella lo miró, sus ojos rojos e hinchados. No puedo más, Carlos. No puedo vivir con este dolor. Sebastián era todo lo que tenía. Era mi esperanza, mi futuro, mi razón para seguir adelante. Sin él, no soy nada. Carlos se acerca.